La historia da inicio mostrando a Akira, un asesino de sangre fría que seguía los pasos de otro asesino como parte de su misión. El hombre que vigilaba parecía inquieto por la presencia de Akira, ya que lo había hartado, y aunque intentó mantener la calma, no pudo ocultar el miedo en su mirada. En su mente pensaba que era una lástima haber sido enviado por el mismo objetivo, porque eso significaba que ahora debía eliminarlo. Sin perder el tiempo, aquel asesino lanzó una ráfaga de cuchillas hacia Akira, pero este esquivó cada una con movimientos precisos, casi sin esfuerzo. Molesto por no alcanzarlo, el enemigo se lanzó directamente al ataque, intentando usar sus dagas y shurikens a corta distancia. Akira respondió con una velocidad que dejaba en evidencia su experiencia. Desarmó a su oponente con un solo giro de su espada, y antes de que el hombre pudiera reaccionar, ya lo tenía a su merced. El asesino intentó una última maniobra, usando una daga oculta en su zapato, pero Akira lo detuvo con facilidad, bloqueado cada intento hasta quebrarle una pierna. ¡Empezamos bien! Con un golpe seco que lo dejó tirado en el suelo. El otro apenas comprendía cómo lo había derrotado tan rápidamente. Justo en ese momento, la espada que Akira había lanzado antes descendió desde el aire, atravesando al hombre, acabando completamente con su vida. Así, un trabajo limpio y eficiente, como siempre. Akira simplemente se dio media vuelta y continuó, cumpliendo su misión sin vacilar. Pero tú, yo y tú otra vez nos preguntamos cómo llegó a este punto, así que retrocedamos un poco. Todo comenzó tiempo atrás. En su vida cotidiana, Akira era un estudiante más en su clase, mientras sus compañeros hablaban sobre temas triviales como el consejo estudiantil o los planes después de clases. Mientras todos se reían o discutían, él permanecía concentrado en la pantalla de su teléfono, leyendo algo que capturó la curiosidad de los demás. Uno de ellos le preguntó qué leía, otro comentó que ni siquiera recordaba haberlo visto antes en el grupo. Todo esto, Akira sabía perfectamente que pasaba desapercibido a propósito, pero ya que prefería mantener su perfil bajo. Pero de repente, algo extraño apareció en tu teléfono. Una figura desconocida rodeó el salón y en un instante todo cambió. Sin previo visto, los estudiantes fueron transportados a otro lugar. Confundidos, escucharon a un anciano que lo recibía con calma. ¡A huevo! ¡Es un isekai! Pidiéndoles que no entraran en pánico. El hombre explicó que estaban en Retis, el continente humano más grande de aquel mundo, y que los demonios amenazaban con destruirlo. ¡A huevo! ¡Y genérico! Su única esperanza era recurrir al héroe que pudiera salvarlos. A pesar del desconcierto, Akira no pudo evitar emocionarse. Al fin y al cabo, estaba viviendo el inicio de un grandioso isekai, justo como en las historias que tanto le gustaba leer. Uno a uno los estudiantes se acercaron a una esfera mágica que mostraba su estatus y habilidades. Algunos resultaron ser caballeros, otros chamanes, otros magos, y uno de ellos, Sato, fue reconocido como el héroe elegido, y el anciano elogió su estadística ataque, lo más altas del grupo. Déjenme adivinar, el protagonista tiene unas habilidades de mierda. Sin embargo, Akira, que había revisado sus propios datos, sabía que sus estadísticas eran incluso superiores a las de Sato. ¡A huevo! Sospechó que algo no cuadraba, ya que su ocupación era la de un asesino y contaba con habilidades inusualmente poderosas, pero para evitar llamar la atención, decidió ocultar su verdadero potencial y activó su habilidad de sigilo al máximo de esta misma ocupación de asesino, desapareciendo del radar de todos. Justo cuando todos se dirigieron a los dormitorios, Akira notó algo que incrementó su desconfianza: cámaras ocultas en los pasillos, vigilándolos. Entendió que estaban siendo observados y que no podían bajar la guardia. Así, tras recibir el atuendo correspondiente a su profesión, exploró la ciudad, comprobando con asombro que su cuerpo era mucho más ágil de lo que había imaginado. Así, usando su sigilo, se infiltró en el castillo y llegó hasta una biblioteca, donde escuchó una conversación entre el rey y la princesa. Ella aseguraba que los recién llegados no sospechaban nada y que provenían de un mundo sin magia. El rey, satisfecho, le ordenó mantener todo bajo control. Aquellas palabras confirmaron las sospechas de este mismo, de Akira. Algo oscuro se ocultaba detrás de la amabilidad del reino, y por un momento pensó en asesinar al rey y terminar con el problema, pero decidió retirarse por el momento. Pasando hacia el día siguiente, donde mientras los demás disfrutaban el desayuno, Akira se mantenía en silencio, oculto entre las sombras. Se preguntaba si debía advertirles a sus compañeros sobre lo que había descubierto, y aunque sabía que no le creerían, justo entonces uno de ellos se levantó con entusiasmo, animando a todos a cumplir sus misiones y salvar aquel mundo. Akira se sentía confundido y decepcionado. Aún pensaba que el rey estaba de su lado, pero aquella ilusión comenzaba a desmoronarse, ya que poco después el capitán Mindray llegó al campo de entrenamiento
para saludarlos, anunciando que se cargaría de prepararlos como los nuevos compañeros del héroe. Los estudiantes estaban emocionados por comenzar, pero Akira mantenía la misma expresión seria de siempre, y mientras los demás se organizaban, decidió apartarse del grupo y reunir más información por su cuenta. Activó su sigilo y se movió entre los pasillos sin ser detectado, aunque al llegar a un jardín sintió una presencia detrás, la voz de Mindray, quien lo sobresaltó, y a pesar de estar completamente oculto, el capitán lo había encontrado sin dificultad. Akira, sorprendido, entendió que algo no estaba bien. Mindray explicó con calma que poseía una visión mágica capaz de detectar variaciones de temperatura, cámara térmica, pero en los ojos, lo que permitía predecir su ubicación incluso bajo el sigilo total. Al ver que Akira sacaba una daga, al capitán levantó una mano y le prometió que no revelaría su secreto. Dijo que las cosas dentro del reino no estaban tan perfectas como parecían, y su tono de voz lo hizo sonar diferente al resto de los sirvientes del rey. Así pasaron varios minutos, ambos se sentaron a conversar. Mindray le aconsejó a Akira no acercarse más a la biblioteca, ya que no hallaría nada ahí, o bueno, nada que le ayudaría a fortalecerse. Si realmente quería mejorar, podía ofrecerle entrenamiento personal. Akira, sin dudar y sospechar, aceptó, pero le confesó que lo que más deseaba era encontrar una forma de regresar a su mundo, ya que él era feliz a su modo. Le abrió en mente sobre su familia y lo mucho que lo esperaban. Mindray bajó la mirada y le respondió que no conocía un método para volver, pero que lo mejor era seguir entrenando hasta volverse más fuerte, solo así tendría alguna posibilidad de sobrevivir el tiempo suficiente para descubrir el cómo regresar. Es entonces que el capitán propuso convertirse en su maestro, a cambio de que Akira le contara sobre el mundo del que provenía. Intrigado por aquella curiosidad sincera, Akira aceptó el trato, y así, en los días siguientes, él se sumergió en un entrenamiento intenso aprendiendo sobre las razas que habitaban los 4 continentes, y también mejorando sus técnicas de combate. Mindray, por su parte, quedaba fascinado por cada noche al escuchar las historias de Akira sobre su mundo lleno de tecnología, ciencia y mangas. Así una noche, el ayudante de Mindray lo confrontó, molesto porque debía encargarse de todo el entrenamiento mientras que el capitán pasaba gran parte del tiempo con Akira, su estudiante personal. Mindray solo sonrió y le explicó que aquel joven era algo diferente, no gay, alguien interesante con un potencial fuera de lo común, quizás incluso mejor que el héroe. Pero el ayudante se alteró cuando escuchó que Akira poseía sigilo nivel máximo, una habilidad que solo el primer héroe había alcanzado en toda la historia. Y en ese momento, Akira entró a la sala y el ayudante se retiró sin decir una sola palabra. ¡No! ¡Eres una zapa! Akira aprovechó para preguntar sobre un libro que había encontrado en la biblioteca. Mindray rió suavemente al oírlo y admitió que se trataba de un plan para un golpe de estado, redactado por él mismo. Lo había ocultado entre los estantes disfrazándolo como un simple libro de cocina. Luego se puso serio y explicó que el rey había perdido la razón hace tiempo, ya que sus ambiciones estaban empujando al reino hacia la destrucción total, y alguien debía detenerlo. Sin embargo, los caballeros no podían rebajarse abiertamente porque le debían demasiado. Akira en ese momento comprendió que Mindray lo había buscado por esa misma razón. Un asesino sin lazos con la realeza podría eliminar al rey sin marchar la reputación del ejército. Pero Mindray negó con firmeza. Dijo que no quería que matara a nadie, sin importar su título ni su ocupación, porque su madre y su hermana no estarían orgullosas de verlo convertido en un simple ejecutor. Así que le pidió que aprendiera a usar las habilidades sin quitar una vida. Akira lo escuchó en silencio. Nadie le había hablado de esa manera antes, aunque le quebró la pierna a alguien anteriormente, así que bueno. El capitán también le propuso un nuevo objetivo: ayudarlo a detener el golpe de estado de una manera pacífica, sin un derramamiento de sangre. Akira aceptó, entendiendo que esa sería su forma de pagar por las oportunidades que estaba recibiendo. Así, pocos días después, Mindray anunció que era momento de poner a prueba sus avances en un calabozo real. Los jóvenes partieron hacia la entrada, entre los vítores de los ciudadanos que aclamaban como los nuevos héroes. Sin embargo, Akira sintió una mirada hostil entre la multitud. En un parpadeo, apareció detrás de la chica que lo observaba y le preguntó por qué lo miraba con un tanto odio. Ella, sin inmutarse porque apareció tras de ella, le respondió con una pregunta: si sabía el sacrificio que se había hecho para invocar a los héroes. Akira negó con la cabeza, mencionando que no sabía nada, y ella solo sonrió con tristeza, diciendo que lo entendería cuando llegara el momento adecuado. Pasando ya dentro del calabozo, donde el grupo se enfrentó a oleadas de monstruos, el cansancio comenzó a pasar factura, y Akira advirtió a Mindray que debían retirarse. El capitán asintió y usó su poder para abrir un camino de escape con energía que arrasó las criaturas cercanas. Pero antes de que pudieran avanzar, Sato notó nuevos enemigos más adelante y lanzó una bomba de humo que la princesa le había dado en
caso de emergencia. De entre la nieve emergió un gigantesco minotauro, una criatura que no debía existir en el primer nivel del calabozo. Akira no dudó y lanzó un ataque, utilizando sus habilidades para clavar su daga en la bestia, pero el arma se hizo pedazos, y al retroceder notó que Sato tenía un brazo fracturado. Le pidió que se apartara, pero el héroe insistió en seguir luchando, asegurando que su deber era proteger a todos y cada uno de sus amigos. Akira respondió con firmeza que su deber era salvar el mundo, no morir en una pelea sin sentido. Los demás eran los encargados de apoyarlo y mantenerse con vida. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una energía oscura emanaba del cuerpo de Sato. Ordenó a una chamana que eliminara la maldición que lo afectaba, y cuando lo hizo, todos quedaron impactados. La corrupción interna era real. Akira en ese momento corrió hacia Myndrai, complacido de ver que su alumno había comprendido el momento, y liberó una poderosa técnica de rayo que paralizó al Minotauro. Mientras el monstruo rugía y su cuerpo se llenaba de descargas eléctricas, Akira avanzó entre las sombras hasta llegar a su espalda. Cerró los ojos concentrando su energía y activó su magia de sombras. Justo en ese momento, desde el suelo comenzaron a emerger raíces oscuras que se retorcían con una energía siniestra, elevándose hasta perforar el cuerpo del enorme Minotauro. Y a pesar de que el esfuerzo fuera agotador para Akira, él mantenía su concentración, forzando a aquella bestia a quedar completamente inmovilizada. Y con una voz firme dio la orden para que las sombras lo devoraran por completo, desgarrándolo hasta decapitarlo y arrastrar sus restos hacia la oscuridad infinita, sin dejar ni una sola huella de su existencia. Sin embargo, aquel poder no desapareció, ya que instantes después las sombras se agitaron violentamente y la energía oscura se alzó contra más intensidad. Akira empezó a perder el control, sus ojos se llenaron de una luz sombría, mientras que el suelo temblaba a su alrededor. Mitra se acercó apresurada, pidiéndole que se calmara, que no dejara que la oscuridad lo consumiera, y finalmente, tras un largo esfuerzo, él logró recuperar la estabilidad. Obviamente quedó exhausto, respiró con dificultad, mientras que Mitra comentaba que aquella magia parecía drenarlo por completo. Akira, sonriendo con cansancio, solo respondió que al menos había sobrevivido. Y bueno, así horas después, Mitra se le acercó, aún sorprendido por el dominio parcial de la magia de sombra que Akira había demostrado. Le explicó que esa habilidad era increíblemente inestable y podía volverse incontrolable en cuestión de segundos, por lo que lo más prudente sería no usarla con frecuencia hasta que aprenda a manejarla perfectamente. Como muestra de su reconocimiento por su esfuerzo, el capitán le entrega una espada única, creada por el primer héroe, que recordemos que también fue clase asesino, a la que había llamado Katana. Recordemos que también era de Japón. Akira se mostró confundido y le preguntó por qué dársela a él en lugar del héroe actual. Myndrai confesó que el héroe ya tenía su espada sagrada y única. Además, no era buena idea que el rey la descubriera, ya que esa arma había sido robada, entre comillas, de la bóveda real. Akira observó el cuidado de la hoja, notando que tenía grabadas inscripciones en japonés, dejadas ahí por el primer héroe, así como es. Y decía exactamente esto: gay el que se mueva. Nada, mentira. En ellas, el mensaje decía que esperaba que esa espada sirviera a su verdadero sucesor. Agradecido, Akira inclinó la cabeza, reconociendo la confianza que el capitán depositaba en él, y poco después comenzaron a hablar sobre Sato, pues la maldición que lo afectaba era mucho más poderosa de lo que aparentaba, y realmente no sabían de dónde provenía. Pasado un rato, la princesa se encontraba realizando un ritual para mantener activa la maldición de Sato, pero Akira interrumpió la habitación y destruyó el artefacto que utilizaba. ¡Bruja, quémela! La joven molesta le recriminó su intromisión en los aposentos de una doncella como ella, pero él respondió con frialdad, señalando que solo una bruja, a huevo si me entiendes, usaría una maldición contra el héroe, así que exigió explicaciones, y él respondió con voz tensa que lo hacía por órdenes del rey. Sin decir más, Akira recogió los fragmentos del artefacto y se marchó, aunque sabía que aquella princesa tenía mucho más objetos de este tipo, destinados a todos los estudiantes invocados para controlarlos. Así más tarde, Myndrai confirmó las sospechas. La princesa solo era una marioneta manipulada por los verdaderos culpables que se mantenían ocultos. ¿Quiénes eran? Por el momento no se saben, y lo veremos más adelante, porque yo tampoco lo sé. Le preguntó a Akira si había mostrado su rostro, y este dijo que sí, explicando que esperaba obtener más información, aunque sin éxito. Myndrai le aconsejó que pasara la noche fuera del palacio, advirtiendo que la princesa podría intentar maldecir al resto de sus compañeros, y si no lograba hacerlo con él, probablemente trataría de eliminarlo. Akira aceptó el consejo. Hacia la mañana siguiente, un gran alboroto en los jardines llamó su atención. Junto a Sato se acercó para averiguar qué corría.
fría, pero en ese momento le dieron la noticia a Sato. Con un rostro pálido le dijeron que el capitán Myndrai estaba muerto. En ese momento, el corazón de Akira se detuvo por un instante. Corrió entre la multitud y al llegar vio el cuerpo sin vida del hombre que tanto lo había ayudado. Para nosotros fueron unos minutos de aparición, pero para él fueron semanas y meses de entrenamiento y gran sabiduría. Se la pasaban muy bien, contaban historias, sacaban el cotorreo y esas cosas. Así desesperado, gritó preguntando quién había sido el responsable. Las voces comenzaron a surgir entre los soldados y otros estudiantes. Algunos murmuraban que él era el principal sospechoso, pues casi nunca asistía a los entrenamientos y la daga hallada en el cuerpo del capitán era idéntica a la que Akira utilizaba. Su rostro se ensombreció al comprender lo que pasaba. La princesa lo había incriminado, manipulando a todos con sus maldiciones. Sato intentó defenderse, pues él sabía que era inocente, afirmando que no podían culparlo sin pruebas, pero en ese momento apareció el rey, ordenando la ejecución de Akira por traición. Lleno de ira, Akira activó su camuflaje y desapareció de la vista de todos. Y mientras los guardias lo buscaban, se acercó en silencio a Willis, el compañero de Myndrai, susurrándole al oído. Este lo reconoció de inmediato y le explicó en voz baja que los verdaderos culpables eran los cuervos oscuros o nocturnos, asesinos bajo las órdenes del rey. Ahora, pequeña pausa, quiero agradecerle a los comentarios del video anterior. Fueron 3 comentarios. Un gran saludo para Carlos, para Android, qué pedo, hermano, cambia tallos. Y también para Sergio. Muchísimas gracias a los 3 comentarios. Gracias por comentar. Y los que quieran aparecer, solo comenten algo relacionado al video y aparecen en el próximo video. Sin mucho más que decir, continuamos. Le pidió que tomara las pertenencias de Myndrai, que él había dejado en su habitación, pues ya sospechaba que algo sí ocurriría en cualquier momento, y le recomendó huir cuanto antes del palacio. Akira asintió sin decir una palabra. Una vez recuperados los objetos de Myndrai, abandonó el lugar cargando con una mezcla de furia e impotencia por la injusticia cometida contra su capitán y maestro. Esa misma noche, el rey ordenó a la princesa continuar los planes, usar a los estudiantes invocados como carne de cañón y cazar al supuesto asesino y de paso ir por el rey demonio. Así días después, Akira llegó al antiguo laberinto, recordó las palabras de Myndrai, quien antes de morir le dijo que ese sería el mejor lugar para ocultarse, pues el peligro hacía que pocos se atrevieran a entrar y para él, para su oficio de asesino, era un escondite perfecto, porque en general los monstruos pueden ser demasiado sencillos con su entrenamiento actual. Además, ahí podría subir de nivel rápidamente y enfrentarse a jefes poderosos que le permitirían perfeccionar sus técnicas de sigilo, al punto de volverse casi imposible de detectar, incluso para él. Bueno, antes, ahora ya no. Al llegar a nivel 100, Akira obtuvo una habilidad especial que prometía ser de gran ayuda en su camino. Y siguiendo cada uno de los consejos de Myndrai, decidió enfrentar a los monstruos del laberinto uno tras otro, fortaleciendo su cuerpo y dominio mágico. Así, después de incontables batallas, se topó con un jefe final que lo superaba en fuerza y velocidad, y el enfrentamiento fue brutal. Akira recibió un golpe directo en la espalda y su cuerpo comenzó a paralizarse por el veneno que corría por sus venas. Aún así, se negó a morir en aquel lugar, recordó su promesa de regresar a su mundo y reunió lo poco que le quedaba de energía. Invocó la magia de sombras en cuestión de segundos, y las tinieblas se expandieron desde su cuerpo, perforando a los monstruos y destrozándolos por completo. Él apenas tuvo tiempo para ver cómo la criatura caía al suelo antes de perder la conciencia. Sin embargo, el propio poder de las sombras, al detectar su estado crítico, activó de forma automática una habilidad de restauración, usando la energía mágica como fuente de poder. Ahora ya no lo consumió ni intentó devorarlo, ahora lo estaba ayudando. Quizás porque algo dentro de Akira había cambiado, el rencor y el deseo de venganza. Bueno, yo digo, esto no es oficial. Hacia el amanecer, lejos de aquel lugar, Sato reunió a sus compañeros para anunciar que emprendería la batalla contra el rey demonio y decidió cumplir su deber como héroe. Sin embargo, muchos se negaron a acompañarlo tras los eventos ocurridos con Akira y también el capitán Myndrai. Justo cuando pensaban que partiría solo, varios compañeros se levantaron decididos a unírsele. Y en ese momento, una de las chicas, una chamana, le reveló la razón, ya que todos los presentes estaban libres de maldiciones, ya que ella era inmune a los efectos mágicos y podía distinguir quienes aún estaban afectados. Fue entonces cuando Asigna recordó de forma confusa cómo había destruido varios artefactos y obtenido una espada extraña. Y aquella memoria se aclaró al saber que Willis, quien utilizando su habilidad de hipnosis, lo había manipulado para que destruyera los objetos malditos, cumpliendo así el deseo brumoso de Myndrai y liberando a varios de los compañeros del control del princesa y el rey.
Asahina expresó su deseo de reencontrarse con Akira, lamentando no haber podido defenderlo cuando todos lo acusaban injustamente. ¿Ahora para qué? Ya se fue mi muchacho, lo abandonaron. Mientras tanto, Akira soñaba con una vida anterior. Recordó aquel día en que durante su trabajo de verano se cruzó con Asahina y le pidió mantener en secreto su encuentro, incluso ante su hermana. Durante esa conversación, ambos descubrieron que sus hermanas menores estudiaban en la misma academia y que casualmente eran buenas amigas. En ese momento despertó con la mente confundida por aquel vago recuerdo, porque ahora, y al mirar su cuerpo notó sorprendido que no tenía heridas. Recordaba claramente haber sufrido fracturas y graves daños, quizás mortales, pero ahora su energía estaba completamente restaurada. Además, su magia de sombras se había incrementado de nivel, aunque no comprendía del todo qué había ocurrido. Así, pero sin perder tiempo, siguió avanzando por el laberinto, enfrentándose a nuevos enemigos y subiendo aún más de nivel. En uno de los pisos inferiores, se extrañó al encontrarse con un simple slime, criatura que normalmente aparecería en las zonas más altas, pero lo eliminó sin dificultad. Pero al disolver el cuerpo del monstruo descubrió a una elfa inconsciente entre ellos. Bueno, entre los restos. Intrigado, usó una habilidad que nunca había probado, los ojos del mundo. Al activarla, una abrumadora cantidad de recuerdos ajenos invadió su mente, revelándole fragmentos del pasado de la joven. Sobrecogido por el torrente de información, desactivó el poder de inmediato, entendiendo que era demasiado peligroso usarlo sin control, porque podía perderse para siempre los pensamientos de alguien más y poder morir. La elfa despertó confundida, sin comprender dónde se encontraba. En ese momento, Akira le explicó brevemente sobre el laberinto y lo peligroso del lugar, pero notó que ella poseía la misma habilidad de los ojos del mundo, lo que confirmaba que no era una persona común. Y cuando la joven lo llamó por su nombre sin que él se lo hubiera dicho, le pidió que al menos le preguntara primero antes de usar esa habilidad y ver en su vida, porque a lo mejor se encuentra algo inesperado. Poco después, ella se volvió a desmayarse con una fiebre muy alta. Pasando horas más tarde, donde la elfa llamada Amelia despertó con hambre. Akira le ofreció comida, comentando que debería cuidarse bien, pues su cuerpo aún estaba débil, y le explicó que sabía cómo tratar fiebre porque su madre solía enfermarse con frecuencia en su antiguo mundo. Amelia, sorprendida, le confesó que pertenecía a la realeza, pero él respondió con calma que ya lo sabía y que tampoco le interesaba mucho. Esa indiferencia la desconcertó, pues estaba acostumbrada a que todos la trataran con respeto y sumisión. Así que fingió dormirse, aunque en realidad lo observó en silencio durante varios minutos, intrigada por su sinceridad y su fuerza, y atractivo por ahí. Así pasadas unas horas, ambos continuaron explorando los niveles más profundos del laberinto. Ahora son amiguitos. Akira le preguntó por qué no había intentado escapar antes, y ella respondió que tenía el mismo objetivo que él. Aseguró que era más poderosa de lo que la mayoría de los humanos y que no sería una carga. Poco después, al abrir la puerta de la nueva sala, se encontraron con un dragón de tamaño colosal que los atacó sin dudar. Akira reaccionó de inmediato, usando su camuflaje para moverse entre las sombras, mientras que Amelia los asistía con magia de gravedad para frenar los movimientos del enemigo. Concentró todo su poder y liberó las sombras hacia adelante, creando una distracción masiva. Aprovechando ese instante, se lanzó sobre el dragón y clavó su espada directamente en su ojo, acabando con la criatura en cuestión de segundos. Pero en ese momento, el cuerpo del dragón comenzó a emitir una luz intensa que lo cegó por completo. Amelia observó impresionada. El poder desbordante que Akira había demostrado era una fuerza que superaba cualquier cosa que ella hubiera visto antes. Finalizando este segundo episodio. Y hermanos, 12 episodios se pone buenísimo. Y bueno, 4 likes para la tercera parte. Sí, tercera parte. Y se me olvida que sí me despido como siempre. Soy Ale. Bye.